Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 1. Vamos a exponer el tema infrarrojo y el equipo está conformado por Gabriela Sabine Carmona Rangel, Edith Ruiz González. Y Eduardo Isaid Sánchez Ramos. Espectrometría infrarroja. La región infrarroja del espectro comprende radiación con un número de onda que varía entre 12.800 y 10 centímetros a la menos 1. Además, esta región del espectro infrarrojo se divide en tres regiones. La cercana, que va de 12.800 a 4.000 centímetros a la menos 1 en su número de onda. La región media, que va de 4.000 a 200 centímetros a la menos 1 en su número de ondas. Y la lejana con un número de onda de 200 a 10 centímetros a la menos 1. La más utilizada es de 4.000 a 670 centímetros a la menos 1. La radiación infrarroja no tiene la suficiente energía para producir la clase de transiciones electrónicas que se encuentran en las radiaciones ultravioleta y visible. Es por eso que para observar radiación infrarroja, una molécula debe sufrir un cambio neto en el momento dipolar cuando vibra o gira. Transiciones rotacionales. La energía necesaria para provocar un cambio en los niveles rotacionales es muy pequeña. Como los niveles rotacionales están cuantizados, la absorción por los gases en la región infrarroja lejana se caracteriza por líneas discretas bien definidas, mientras que en los líquidos o sólidos los choques e interacciones intramoleculares causan el ensanchamiento de líneas y originan un espectro continuo. Vibraciones moleculares. Las posiciones relativas de los átomos en una molécula fluctúan de manera continua, por tanto tienen diferentes tipos de vibraciones y rotaciones. Para una molécula diatómica o triatómica es fácil definir el número y la naturaleza de dichas vibraciones. En una molécula poliatómica es difícil hacer un análisis de estas vibraciones. Las vibraciones se dividen en dos categorías básicas. La de estiramiento, que es donde hay un cambio continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre dos átomos. Y la de flexión, la cual se caracteriza por un cambio en el ángulo entre dos enlaces y son de cuatro tipos: tijereteo, balanceo, aleteo y torsión. Además, existen modos de vibración, como la vibración simétrica, la cual no causa cambio alguno en el momento dipolar. Por eso es inactiva al infrarrojo. Por otro lado, la vibración asimétrica tiene un cambio periódico neto en la distribución de carga que produce en un cambio en el momento dipolar. Cuando las vibraciones son idénticas, se dice que son degeneradas. Frecuencia de vibración. El movimiento de la masa en función del tiempo se puede deducir de acuerdo con la mecánica clásica, a partir de la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y con una serie de sustituciones podemos obtener la ecuación para la frecuencia natural de la oscilación. Bm es la frecuencia natural del oscilador mecánico. Para un sistema que consta de dos masas m1 y m2 unidas por un resorte, se establece como lo siguiente, donde μ va a ser m1 por m2 entre m1 más m2. Tratamiento cuántico de las vibraciones. Para deducir las ecuaciones de onda de la mecánica cuántica se puede recurrir al concepto del oscilador armónico, donde h es la constante de Planck y d es el número cuántico vibracional, que solo puede tomar valores enteros positivos. Al sustituir esta ecuación en la de la frecuencia vibracional, nos da la ecuación que va después de la flecha. Al suponer que pueden producirse transición entre los niveles de energía vibracional por la absorción de radiación, y sabiendo que la frecuencia de radiación B que producirá este cambio es idéntica a la frecuencia clásica del enlace Bm, nos dan las siguientes ecuaciones. Si la queremos expresar,
en la radiación en números de onda, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera, donde B es el número de onda en centímetros a la -1, correspondiente a un máximo de absorción. K es la constante de fuerza de enlace en newtons por metro. C es la velocidad de la luz en centímetros por segundo a la -1 y μ es la masa reducida en kilogramos. Estas ecuaciones nos sirven para calcular el número de ondas correspondientes a la vibración de estiramientos de un cierto grupo. Instrumentos para el infrarrojo. Los instrumentos para el infrarrojo se pueden clasificar en tres: espectrómetro de la transformada de Fourier, instrumentos dispersivos e instrumentos no dispersivos. Espectrómetro de transformada de Fourier. En este la codificación se consigue dividiendo la fuente en dos fases, cuya longitud de trayectoria puede variar en forma periódica para dar un patrón de interferencia. Dentro de sus características se encuentra la rapidez, alta resolución, sensibilidad y una precisión y una exactitud de la longitud de onda. Actualmente tiene un tamaño reducido y se basa en el interferómetro de Michelson. Por eso son equipos confiables y de fácil mantenimiento. En su mecanismo de activación es necesario que la velocidad del espejo móvil sea constante y que su posición se conozca con exactitud en cualquier instante. Se requiere de un método para determinar con exactitud el punto de retraso cero, para facilitar el promedio de las señales. El promedio tiende a degradar la señal en lugar de mejorarla. Dentro del diseño del instrumento, son instrumentos de un solo haz o de doble haz, y para determinar la transmitancia o absorbancia con este tipo de instrumento, consiste en obtener un interferograma de referencia mediante barridos, y después se coloca la muestra en la trayectoria de la radiación, y se repite el proceso. Se calcula entonces la relación entre los datos espectrales de la muestra y la de la referencia, y se obtiene la transmitancia a distintas frecuencias. Instrumentos dispersivos. Son de doble haz, con registradores, que utilizan redes de reflexión para dispersar la radiación. El diseño de doble haz es menos exigente respecto al funcionamiento de las fuentes y detectores. Los tiempos de respuesta lentos de los transductores de infrarrojo se requieren velocidades bajas del troceador. Es de tipo óptico nulo, en el cual la potencia radiante del haz de referencia se reduce o atenúa para que corresponda a la del haz que atraviesa la muestra. La radiación que procede de la fuente se divide en dos haces. La mitad atraviesa el compartimiento de la celda de la muestra y la otra mitad la zona de la referencia. Instrumentos no dispersivos. Son instrumentos sencillos y fuertes, y se pueden dividir en tres: en fotómetro de filtro, fotómetro sin filtro y analizadores de correlación de filtro. Para el fotómetro de filtro hay distintos modelos que vienen calibrados de fábrica, para 1, 5, 30 o más de 100 gases. Está controlado por computadora y se utilizan filtros para banda fijos. Fotómetro sin filtro. Para controlar un componente determinado en corrientes de gases, la celda de referencia es un recipiente sellado que contiene un gas no absorbente. La muestra fluye por una segunda celda de la misma longitud. El instrumento trabaja como un dispositivo de tipo nulo. El troceador sirve para proporcionar una señal de corriente alterna que es menos sensible a la deriva y al ruido. Y finalmente, analizadores de correlación de filtro. Estos analizadores están equipados con un filtro giratorio de gas a través del cual pasa el haz. El filtro tiene dos compartimientos, uno para el gas de estudio y el otro para un gas no absorbente como el nitrógeno. La fuente infrarroja se divide a una frecuencia bastante alta, mientras el filtro gira a una frecuencia más baja. Se genera una señal modulada que está relacionada con la concentración del gas del analito.
Los instrumentos se calibran mediante la elaboración de una curva de trabajo con la disolución de gas patrón. Fuentes y transductores de infrarrojo. Los instrumentos para medir absorción infrarroja solo requieren de una fuente de radiación IR continua y un transductor de infrarrojo, por lo cual veremos en la siguiente diapositiva. Emisor de NERTZ. Está constituido por óxidos de tierra rara conformadas con un cilindro de diámetro de 1 a 3 milímetros y una longitud de 2 a 5 centímetros. En los extremos del cilindro hay unas terminales de plástico que están selladas para partir la conexión eléctrica, a lo que equivale a un elemento de calentamiento resistivo. El coeficiente térmico de la resistencia eléctrica del emisor de NERTZ es muy negativo y debe calentarse extremadamente hasta un calor rojo pálido, antes de que la corriente sea bastante alta para conservar la temperatura deseada. Fuente Grover. Un Grover es una varilla de carburo de silicio, por lo general mide 5 centímetros de longitud y 5 milímetros de diámetro. Se calienta también eléctricamente de 1300 a 1500 Kelvin y tiene una ventaja de poseer un coeficiente de resistencia positivo. Por otra parte, es necesario enfriar los contactos eléctricos con agua para evitar la formación de arco. La energía espectrales del Grover y del emisor de NERTZ son semejantes, excepto en la región inferior de 5 nanómetros. Fuente láser de dióxido de carbono. Para el control de concentración de ciertos contaminantes atmosféricos y para determinar especies de absorbentes en soluciones acuosas, se utiliza como fuente de infrarroja láser sintonizable del dióxido de carbono. 12. Un láser de dióxido de carbono produce una banda de radiación en el intervalo de 900 a 1100 centímetros a la menos 1, que consta de 100 líneas discretas muy juntas. Aquí podemos apreciar cómo el emisor de NERTZ hace las curvas y que es muy semejante al de Grover. Espectroscopía de fotoacústica en el infrarrojo. Los transductores de infrarrojo son de tres tipos generales: transductores piroeléctricos, transductores fotoconductores, transductores térmicos. Por lo cual, el primero está instalado en fotómetros, espectrofotómetros IR de transformada de Fourier y en espectrofotómetros dispersivos. Transductores piezoeléctricos. Los transductores piezoeléctricos se construyen con láminas cristalinas, wafers, de materiales piezoeléctricos que son aislantes, materiales dieléctricos que son propiedades térmicas eléctricas muy especiales. Los transductores piezoeléctricos manifiestan tiempos de respuesta que son suficientemente rápidos para facilitar el rastreo de los cambios en la señal en el dominio del tiempo procedente en un interferómetro. Por esta razón, muchos de los espectrómetros IR transformada de Fourier para la región IR intermedia utiliza este tipo de transductor. Transductores fotoconductores. Los transductores fotoconductores de IR constan de una delgada película de un material semiconductor, como sulfuro de plomo, telururo de cadmio, telururo de mercurio o antimoniuro de indio.
depositada sobre una superficie de vidrio no conductora y sellada, colocada en una cámara de vacío para proteger un semiconductor contra la atmósfera. Estos materiales, la absorción de radiación impulsa electrones de valencia no conductores hacia todos los conductores de mayor energía. Por lo común, los fotoconductores colocan una serie de fuentes de voltaje y una resistencia de carga. La caída de voltaje y en el resistor de carga sirve para medida de potencias del haz de radiación. Los transductores térmicos. Los transductores térmicos cuya respuesta depende del efecto calórico de la radiación forman parte de los antiguos espectrómetros dispersos para detectar las longitudes de onda de infrarrojo, excepto por las cortas. Con sus dispositivos de pequeño cuerpo negro absorbe radiación y se mide la temperatura resultante. El problema para emitir la radiación infrarroja por medios térmicos se aplica por el radio térmico del medio circundante. Por esta razón, los transductores térmicos se mantienen vacíos y se protegen con cuidado contra las radiaciones térmicas emitidas por otros objetos cercanos. El termoimpar consta de dos unidades que se forman soldando los extremos de dos piezas de metal como bismuto y contra otro metal distinto como lo es antimonio. Entre las dos unidades se generan potencias que varían en función de sus diferencias de temperatura. Aplicaciones de la espectrometría en el infrarrojo. Las aplicaciones de la espectrometría en el infrarrojo se dividen en tres grandes categorías relacionadas con tres regiones espectrales. La región más ampliamente utilizada es la del infrarrojo medio. Los espectros de absorción, refracción y emisión se utilizan en los análisis cualitativos y cuantitativos. La región de infrarrojo cercana, comprendida entre 4.000 y 14.000 centímetros a la -1, es muy útil en la determinación cuantitativa rutinaria de ciertas especies, como agua, dióxido de carbono, azufre, entre otros. El principal uso de la región infrarroja cercana es la determinación de estructuras de especies inorgánicas y organometálicas con base en mediciones de absorción. En la mayoría de los casos, los espectros moleculares ultravioleta y visible se obtienen a partir de soluciones diluidas de un analito. Para conseguir que las medidas de absorbancia se encuentren dentro del intervalo óptimo, se ajusta de forma adecuada la concentración y el espesor de la celda o cubeta. Pero, por lo general, esta práctica no es aplicable en la espectroscopía en el infrarrojo porque no existen buenos solventes que sean transparentes en toda la región espectral de interés. Por consecuencia, la manipulación de la muestra es a menudo la parte más difícil del análisis espectrométrico infrarrojo y la que requiere más tiempo. En los gases, el espectro de un líquido o gas de bajo punto de ebullición se puede obtener a partir que la muestra se expanda en una celda o cubeta cilíndrica en la que se ha hecho un vacío. Equipada con la ventana adecuada, las longitudes de trayectoria más largas se obtienen en celdas compactas con superiores internas reflejantes, de modo que el haz pasa numerosas veces por la muestra antes de salir de la celda. En las soluciones, es conveniente obtener el espectro infrarrojo de soluciones preparadas de tal manera que contengan una concentración conocida de la muestra. Sin embargo, esta técnica tiene ciertas limitaciones en cuanto a sus aplicaciones porque depende de la disponibilidad de solventes que sean transparentes en las regiones del infrarrojo importantes. Las principales aplicaciones de la espectrometría en el infrarrojo. En las regiones espectrales del infrarrojo cercano, la medición de reflectancia difusa y de absorción tienen un análisis cuantitativo y los materiales comerciales sólidos o líquidos y las mezclas gaseosas son sus tipos de muestras. En la región del infrarrojo medio, sus tipos de mediciones es la absorción, reflectancia y la emisión, con un tipo de análisis cromatográfico, cualitativo y cuantitativo.
y un tipo de muestra en los sólidos, líquidos o gaseosas, en las mezclas complejas de gases, líquidos o sólidos, y en los sólidos o líquidos puros. En la región del infrarrojo lejano, su medición de absorción tiene un tipo de análisis cualitativo con un tipo de muestras en especies inorgánicas puras o organometálicas. Los solventes, como el agua y los alcoholes, son difíciles de usar en la espectrometría en el infrarrojo. El agua y los alcoholes también atacan a los haluros de metales alcalinos, que son materiales más utilizados en las ventanas de las cubetas. Por consiguiente, los materiales insolubles que se usan para manufacturar las ventanas, como el fluoruro de bario, se deben usar con dichos solventes. En esta tabla se muestran los solventes más comunes que se utilizan en el estudio espectroscópico infrarrojo de compuestos orgánicos. Se puede ver que no existe un solo solvente que sea transparente en toda la región del infrarrojo. En las celdas, debido a la tendencia de los solventes a absorber la radiación infrarroja, las celdas para líquidos suelen ser más estrechas que las empleadas en las regiones ultravioleta y visibles. Con frecuencia se requieren concentraciones de muestras relativamente altas de 0.1 a 10%, porque las longitudes de las trayectorias son cortas y la absortividad molar es baja. Aquí se muestra una celda infrarroja desmontable para muestras líquidas que cuentan la cantidad de franjas de interferencias entre dos longitudes de onda determinadas. Es necesario tener en cuenta que las franjas de interferencia no se ven cuando la celda se llena con líquidos, porque el índice de refracción de la mayoría de los líquidos se aproximan del material de la ventana, y de este modo se reduce al mínimo la reflexión. En los líquidos, cuando la muestra es pequeña, es habitual obtener espectros de líquido puro. En este caso, solo una película delgada tiene una longitud de trayectoria lo suficientemente corta para producir espectros satisfactorios. En los sólidos, los espectros se obtienen en dispersiones de una matriz líquida o sólida. En esta técnica, la muestra sólida se debe pulverizar hasta que el tamaño de sus partículas sea menor que la longitud de onda de la radiación, para evitar los efectos de dispersión de la radiación. Espectrometría de reflexión en el infrarrojo medio. La espectroscopía de reflexión en el infrarrojo medio ha encontrado varias aplicaciones, sobre todo en el caso de muestras sólidas difíciles de manipular, como películas y fibras de polímeros, alimentos, cauchos, productos agrícolas y muchos otros. Estos espectros, aunque no son idénticos a los espectros de absorción, en general tienen apariencia similar y proporcionan la misma información que sus equivalentes de absorción. Los espectros de reflectancia se pueden utilizar tanto para análisis cualitativo como cuantitativo. Tipos de reflexión. La reflexión de la radiación es de 4 tipos: reflexión especular, difusa, interna y atenuada total. Hay reflexión especular cuando el medio reflectante en una superficie es uniformemente pulido. En este caso, el ángulo de reflexión es idéntico al ángulo de incidencia de la radiación. Los espectros de reflexión especular se pueden utilizar para el examen y caracterización de las superficies lisas de los sólidos y los sólidos revestidos, pero no se utilizan en los espectros de reflexión difusa y total. Espectrometría de reflectancia difusa. Esta es una forma eficaz de obtener directamente espectros infrarrojos a partir de muestras pulverizadas con un mínimo de preparación de las mismas. La reflexión difusa es un proceso complejo que tiene lugar cuando un haz de radiación choca con la superficie de un polvo fino. En la actualidad, la mayoría de los fabricantes de instrumentos de infrarrojos se transforman en Fourier, que ofrecen unos adaptadores que se instalan en los compartimentos de las celdas y permiten realizar mediciones de reflectancia difusa. Espectrometría de reflectancia atenuada total. La espectroscopía de reflexión interna es una técnica que permite obtener espectros infrarrojos de muestras que presentan alguna dificultad, como sólidos de limitada solubilidad, películas, fibras, pastas, adhesivos y polvos. Cuando un haz de radiación pasa de un medio denso a uno menos denso, hay reflexión.
La fracción de haz incidente que se refleja es mayor a medida que aumenta el ángulo de incidencia. Más allá de un cierto ángulo crítico, la reflexión es completa. Teórica y experimentalmente, está demostrado que durante el proceso de reflexión del haz, este penetra una cierta distancia en el medio menos denso antes de reflejarse. La profundidad de penetración, que puede variar desde una fracción de longitud de onda hasta varias longitudes de onda, del índice de refracción de los dos materiales y del ángulo que forma el haz incidente con la interfase. La radiación que penetra se denomina onda evanescente. A longitudes de onda en las que el medio menos denso absorbe la radiación evanescente, ocurre atenuación del haz, lo cual se conoce como reflectancia atenuada total. Espectroscopía fotoacústica de infrarrojo. Esta técnica proporciona una manera de obtener espectros de absorción en el ultravioleta, en la región visible y en el infrarrojo de sólidos, semisólidos, líquidos turbios. Bueno, esto se podría decir que por lo general los obtenemos en los espectros de estos materiales mediante métodos ordinarios, en cuando menos difícil, casi imposible debido a la disposición de la luz y a la reflexión de esta. Algunos de estos efectos es el efecto acústico. Esta quiere decir que la espectroscopía fotoacústica infrarroja se basa en un efecto de absorción de luz y se observa este efecto cuando se irradia un gas de que estos adentro de una celda con un haz que ha pasado a través de un troceador. La longitud de onda de la radiación de este haz es de tal absorbente en gas. La radiación absorbida ocasiona calentamiento periódico del gas, lo cual da como resultado fluctuaciones de presentación dentro de la cámara. Espectroscopía en infrarrojos cercanos. A diferencia de la espectrometría en infrarrojos medios, los usos más importantes de la radiación en el infrarrojo cercano son los relacionados con la determinación cuantitativa de especies como agua, proteínas, hidrocarburos de bajo peso molecular y grasas de productos agrícolas, alimentos, petróleo y de la industria química. Se utiliza tanto en medidas de reflexión difusa como la transmisión, aunque la reflectancia difusa con mucho es utilizada. Instrumentos de infrarrojo cercano. Hay 4 tipos de instrumentos para la región de infrarrojo cercano. Los instrumentos de red son similares a los que se utilizan en la espectroscopía de absorción en la región UV visible. Son menos flexibles que otros instrumentos, pero útiles para muestras fijas, bien caracterizadas. Las aplicaciones de espectrometría de absorción de infrarrojo cercano. Esta se basa que a diferencia de la espectroscopía de infrarrojo medio, los espectros de absorción en el infrarrojo cercano son menos útiles que la identificación y más útiles para el análisis cuantitativo de compuestos que contengan grupos funcionales formados por la unión de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Asimismo, espectrofotometría en el infrarrojo cercano es más valiosa para identificar y determinar aminas primarias, secundarias en mezclas como presencias de aminas terciarias. Aplicaciones de espectrometría de reflectancia en el infrarrojo cercano. Esta es la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano. Se ha convertido en la herramienta más importante para la determinación cuantitativa rutinaria de los componentes sólidos finamente molidos.
El uso más extendido de estas técnicas ha sido para determinar proteínas, humedad, almidón, aceite, lípidos y celulosa en productos agrícolas como granos, semillas y aleaginosas. Es la espectroscopía de reflectancia de infrarrojo cercano. La muestra sólida, finalmente pulverizada, se irradia como una o más bandas estrechas de radiación de longitudes de onda comprendidos de 1 a 2.5 micrómetros. Espectroscopía de emisión en el infrarrojo. Cuando la molécula absorbe radiación de infrarroja se calientan, son también capaces de emitir longitudes de onda características en el infrarrojo. El principal obstáculo para la aplicación analítica de este fenómeno es la deficiente relación señal-ruido que caracteriza la señal de emisión infrarroja, sobre todo cuando la muestra está a una temperatura solo ligeramente superior que la del ambiente.